El sector legislativo está trabajando para cerrarle la puerta a la Corte, que no siga en su intento de revisar o pensar si tiene capacidad o facultades para revisar reformas constitucionales. Ya viene el choque de locomotoras, está en camino. Por lo pronto, entonces estamos esperando que Rodolfo Medina ya esté listo. Rodolfo, ya estamos listos para poder, para que nos oriente sobre este asunto. Buenos días. Lalo, ¿cómo te va? Buen día. No sé si ya estamos. Ya estamos al aire. Ok. Bueno, mira, rápidamente han pasado cosas muy importantes. Yo diría que hay dos formas que deberíamos abordar para tratar de entender el tema de una manera, digamos que amplia y más correcta. Una es la fórmula jurídica, jurídico-constitucionalista, y otra es la fórmula política. Pero para un poquito, para decirle a la gente, a ti, de qué vamos a hablar hoy rápidamente, es quienes estaban esperando un rompimiento entre Claudia Sheinbaum y López Obrador, creo que ya podrán ver a partir de hoy, de lo que vamos a comentar, que estamos entrando, Lalo, en un punto de quiebre. Claudia Sheinbaum cruzó la línea de no retorno. Sé que suena un poco delicado el asunto y lo es. Mira, el jueves pasado, como sabes, el Pleno de la Suprema Corte consideró que sí tiene facultades para hacer una revisión de una reforma constitucional. Hasta ahí el asunto, ¿eh? Han habido muchas mentiras de las cuales la propia Claudia Sheinbaum ha sido partícipe y voy a decir por qué. En general están diciendo que la Corte está ya rechazando la reforma constitucional, diciendo que tiene marcha atrás, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. Quienes desataron esta confusión fueron las ministras de López Obrador, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loret Ortiz. Ellas, de hecho, déjame decirte, desde la reunión del Pleno cometieron una serie de errores que de verdad son de primer grado de derecho. Entre otras cosas, se metieron al fondo del asunto, un asunto que no estaba a discusión, porque el Pleno lo que discutía es, ¿tenemos facultades? ¿Hay forma de entrar al tema o no? Y el proyecto del ministro González Alcántara, como lo anunciamos aquí en su momento, lo que proponía a consulta de los demás ministros era que sí hay facultades. Hasta ahí el asunto. No había necesidad de entrar al fondo del mismo porque no se está resolviendo todavía. El acuerdo fue que 8 ministros estuvieron a favor de que la Corte puede discutir el tema. ¿Qué es lo que va a seguir? Lo que sigue es que probablemente hoy o en el curso de las próximas horas vamos a conocer a quién se va a designar el proyecto que habrá ahora sí la Corte de discutir. Y vienen los temas delicados de los cuales hablamos la semana pasada con el ejemplo del taco. Es decir, si la Suprema Corte de Justicia tiene facultad para determinar, ojo, y otra vez no hay que correr, para determinar si la Constitución radica algunos principios fundacionales, de los cuales ya hablábamos: separación de poderes, derechos humanos, la Constitución de la República, por mencionar solamente 3. Eso, Lalo, es algo que ya se ha discutido. Es decir, este tipo de escenas en las que nosotros estamos entrando de manera inédita ya han ocurrido en otros países, uno de ellos Colombia, otro de ellos Perú, en Austria, me parece, es otro de los países donde ya se entró en esto. Se ha entrado de manera un poco tardía. Es una discusión que en Estados Unidos ya ocurrió y nuestra Constitución tiene mucha inspiración en la propia de los Estados Unidos. Por lo tanto, yo puedo adelantar que sí entraremos en esta discusión y es donde va a estar la sustancia. Creo que hasta ahí podemos dejar la parte jurídica, a menos que quieras que explique algo más. Una pregunta, ¿cómo se establece quién es el ministro que atiende el reto? Ok, es por turnos, no es a capricho de nadie. Por ejemplo, en este tema que se discutió el jueves, la propia ministra Yasmín Esquivel, como adelantamos, tiene unos asuntos que son analógicos. La propia, bueno, la señora Lenia Batres tiene también algunos asuntos que son analógicos y se van a venir discutiendo. De hecho, se han venido discutiendo. Este fue público, es el que se conoció y es en el que estamos entrando. De tal manera que, uno,
El jueves lo que se determinó es, ok, estamos de acuerdo con los resolutivos. ¿Cuáles son los resolutivos? Los que dicen, sí tiene la Corte facultad. Pero todos los ministros, Lalo, dijeron que van a poner algunas aclaraciones respecto de su voto. Y eso es muy interesante porque algunos están acotando. Otros incluso se desprendieron de las consideraciones que propone el ministro González Alcántara, pero dijeron lo sustancial. Aquí lo que importa es la determinación de si puede o no la Corte. Y el acuerdo es que sí, ¿no? Sí se puede. Para contestar en Eso breve, ya es. Lo que sigue es otro proyecto, digamos. es otro proyecto Ok. exactamente que se va Y a vamos a cuestionar suponer, a ver, al... perdóname que te interrumpa. A ver, vamos a suponer, ya sabemos que la ministra Tres, pues no está a favor, incluso irresponsablemente en la Suprema Corte de Justicia emite una consideración que a mí me parece harto irresponsable, dice un golpe de Estado. O sea, hay que tener mucho cuidado cómo se utiliza el lenguaje, sobre todo en un lugar como la Suprema Corte de Justicia. Pero evidentemente ella no está a favor. Ya sabemos por qué no está a favor, porque es una Exactamente. ministra a modo, digamos, ¿no? Para hablar con toda claridad. Ahora, si le tocara a ella el proyecto, pues ya sabemos que no le va a encontrar muchos peros al asunto. Eso no sesga la posibilidad de que llegara la Corte, la Suprema Corte de Justicia. O sea, ese proyecto después se discute. Sí. Fíjate, Lalo, que el mecanismo es sumamente interesante y aquí podemos ver otras de las muchas mentiras que se han estado diciendo. Lo que hará la señora Lenia Batres es someter su proyecto y obviamente sabemos en qué sentido va a venir. Pero Sí. entonces los ministros lo votan y lo que puede venir es que se rechace. Si se rechaza, hay otros proyectos que van a venir caminando hasta Y que pues, se sobre el mismo tema. sobre el mismo tema, porque de hecho ya están avanzando. Entonces, lo que vamos a ver es el desarrollo, Lalo, de una discusión real, de hasta dónde llega la Constitución. Entonces, no debe preocupar si cae en manos de Lenia Batres, por decir algo. Porque Ah, ya, lo mismo pasaría con uno que dijera, a bueno, favor. pues, se debe desechar la reforma constitucional, ¿no? Aquí ya no hay más que de dos sopas lo que sigue. O se desecha o no se desecha, ¿no? Entonces, Sí, si ella propone que no se deseche, fíjate, que no se deseche, ¿cuál es la consecuencia de eso? que no se dice. Si hay ocho votos para que sí se deseche, pues que se desecha. Pues Aunque sí, la por propuesta, supuesto. es decir, eso es una cuestión de lógica, ¿no? De lógica matemática. Si es A, no puede ser B. Si es Sí, B, no claro. será, ¿no? Entonces, si ella propone A y los otros dicen no A, por consecuencia es B, ¿no? Sí, Un poquito claro. enredado, pero creo que demuestra la lógica de. Qué interesante lo que va a corresponder, en qué momento se estará discutiendo este asunto en la Suprema Corte de Justicia cuando la presidenta tiene que reunirse con los representantes de las 50 empresas más importantes en peso en México. O sea, ella va a tratar de defender la reforma judicial en el momento en que la Suprema Corte está discutiendo si es válida o no es válida. Sí, efectivamente. ¿Me permites 2 segundos? Voy por Sí, el por cable porque se me supuesto. está acabando la pila. ¿Sí? Ah, qué caray. Bueno, nomás le digo a usted que en este asunto va a ser muy importante. Este asunto va a ser muy relevante porque va a significar la posibilidad de que la presidenta tenga que explicar un asunto en donde desafortunadamente, pues ya se está en otro terreno dentro de la Suprema Corte de Justicia y esto podría significar, es un problemón, porque si la presidenta cree, no lo creo porque no es una persona tonta, si la presidenta cree que llega, le lanza un choro mareador a los CEOs de las 50 empresas más importantes establecidas en México, mexicanas o no, y que ellos van a decir, bueno, muchas gracias. No, no, pues a mí se me hace que no, porque a mí se me hace que ella va a tener que escuchar las posiciones de esos empresarios que en lo común estarán muy preocupados por la reforma judicial. Le escuchamos hoy. Exactamente, Lalo. Y aquí es donde entra ya, yo creo, la parte política del asunto. Mira, así como dices que la señora Esquivel, la ministra sin título, Yasmín Esquivel, habló de un golpe de Estado, también lo hizo Lenia Batres, de una manera Sí, totalmente irresponsable. Pero ¿qué es lo que tiene para mí significación profunda? Que ellas hablaron ya
de llevar a los ministros de la Corte, perdón, a todos los ministros que votaron en el sentido positivo, a juicio político. Es decir, llevarlos prácticamente a la hoguera, Lalo. Y hay algo que pasó de noche para, no te diría la mayoría, para todos los analistas políticos. Yo no he visto un solo comentario que ponga este tema, Lalo, en el escenario real. Y aquí te va. La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, el viernes habló de este tema. ¿Qué dijo la señora presidenta? Lo que dijo es, no va a haber juicio político. Repito, Claudia Sheinbaum dijo, no va a haber juicio político. Y comenzó a elaborar sobre una serie de razones, lo vio por supuesto desde la óptica política, y dijo que hay quienes quieren que se victimice a los ministros, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el significado profundo de esto, Laro? Hay que recordar de dónde vienen Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Son las caballinas de Troya en la Suprema Corte de Justicia de un ciudadano que se llama Andrés Manuel López Obrador. Este mensaje, Lalo, es para López Obrador y los obradoristas. En el Congreso ya se ha comenzado también a montar una campaña para promover el juicio político para los ministros. ¿Y quién crees que salió ayer? Ayer a decir, señores, no va a haber juicio político para los ministros. ¿Quién? No te imaginas. Monreal. Fernández Noroña. No me digas. Fernández Noroña, el más beligerante y responsable en muchas cosas que hemos visto, salió a decir, no va a haber juicio político. Claro, y aquí viene lo interesante, dan una argumentación política. Por ejemplo, Noroña decía, ¿para qué los corremos si ya la Constitución, la reformada, dice que se van a ir? Sí. ¿No? Entonces, pero bueno, ¿qué es lo interesante de esto, Lalo? Que estamos viendo ya aquí lo que hemos discutido en varias ocasiones sobre el terreno minado que le dejó López Obrador a Claudia Sheinbaum. Y ella va a tener que caminar sobre cristales rotos y ya lo está haciendo. En principio, ¿por qué digo que cruzó la línea de no retorno? Voy a recordar cuál fue la primera declaración de Claudia Sheinbaum como presidenta electa respecto de la reforma constitucional. Lo que ella dijo fue, tenemos que darle tiempo, hay que darle discusión, hay que saber qué dicen los expertos. ¿Y qué dijo López Obrador? ¿Para qué discutimos? Vámonos ya con la reforma. Hasta dijo, así ya vámonos. ¿Pero qué hizo Claudia Sheinbaum? Se la tuvo que tragar. Esa se la tuvo que tragar porque no tenía los poderes constitucionales ni políticos para actuar. ¿Qué significa ahora, Lalo? Que ya tiene dientes, pues sí. Exactamente. ¿Qué significa ahora que Claudia Sheinbaum abiertamente diga, no ministra, no vamos a ir por el juicio político? Pero el mensaje es también para los sectores que están en el Congreso, los López Obradoristas. Entonces, Lalo, aquí viene, y les invito a que busquen, no hay este comentario, seguramente lo vamos a estar viendo en las próximas horas. Viene el primer escenario, Lalo, de contienda política, donde vamos a ver dónde está situado cada quien. ¿Por qué es importantísimo lo que mencionas tú de la reunión con los empresarios? Lalo, ¿de dónde se va a producir el dinero para seguir manteniendo los programas? Pues sí. De inversiones, creación de empleos, impuestos, pues sí. ¿No? Entonces, Claro. es importantísimo cómo llegamos, yo aportando 2 puntos de confluencia, la política y la jurídico-constitucional, y tú aportando el elemento sustancial de la fuente de la inversión. Llegamos al punto de confluencia, Lalo, este lunes, en el que los tres, y vamos a comenzar a ver cosas verdaderamente interesantes. Estaremos en contacto contigo como siempre para que nos expliques el procedimiento. Y yo creo y quiero destacar que este programa ha estado adelantado, que aquí
nos hemos apoyado en el conocimiento de un abogado, de un especialista en lo constitucional, doctorante, que está a punto de ya lograr el grado de doctor, que nos explique cuál es el procedimiento. Eso yo no he escuchado que alguien, algún otro medio, explique el procedimiento. Aquí hemos hablado de lo delgado del hilo, que hablaremos con Ernesto en algunos minutos más, de lo delgado del hilo de la economía mexicana, y también hemos hablado aquí, como nadie lo ha hecho, o primero, el primero que lo hizo fue el riesgo de perder el grado de inversión en este programa. Y estaremos en contacto seguramente nuevamente en el transcurso de esta semana. Muchas gracias, Rodolfo. Todo gusto, Lalo. Gracias a ustedes y un saludo.